les damos la bienvenida a esta sesión y agradecemos hayan aceptado esta invitación a participar de este espacio de formación que claramente es fundamental en estos momentos en los que nos encontramos. Antes de darle paso a nuestra ponente, quiero darles algunas indicaciones con respecto a cómo vamos a desarrollar esta sesión. En la parte de abajo de sus pantallas van a tener dos botones, uno correspondiente al chat y otro correspondiente a las preguntas y respuestas. Nuestro objetivo es que podamos intercambiar, comunicarnos con otros participantes dentro del chat y si tienen alguna pregunta o inquietud para nuestra expositora, nos lo pueden dejar en el espacio de preguntas y respuestas. Yo voy a tratar de extraer todas las preguntas que tengamos allí almacenadas y también incluso las que se vayan formulando en el espacio de chat si es necesario y se las voy a estar comunicando al finalizar la exposición de nuestra ponente. Para dar entonces paso a esta charla, le voy a dar el micrófono a la profesora Doris Adriana, quien es coordinadora de UdeArroba Educación Virtual y quien es la encargada de dirigir la charla el día de hoy. Adelante, profesora Doris. Gracias, Mariana. Mariana, ¿me están viendo bien? Sin problemas. La vemos bien y vemos también su pantalla súper bien. No hay ningún problema, el sonido también está muy bien, profe. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, profes, primero pues un saludo especial, espero que ustedes, sus familias se encuentren muy bien, a pesar pues como de todas estas situaciones en las que todos los días tenemos que aprender cosas nuevas. Agradecerles la invitación que le hacen a la Vicerrectoría de Docencia para que acompañe estos procesos de formación. Sabemos que en este momento son fundamentales pues por dos razones que más en el transcurso pues como de esta conversación vamos a hacer énfasis, pero una tiene que ver pues como con nuestra misión como profesores de la universidad, esa misión que nos llama pues a educar y a enseñar y a acompañar los procesos de nuestros estudiantes. Y el segundo aspecto es pues particularmente porque desde esa misión nos corresponde acompañar precisamente o mediar el aprendizaje, ¿cierto? Entonces debemos ocuparnos también no solamente de cómo enseñamos nosotros, sino cómo aprenden nuestros estudiantes, particularmente en un área como la de ustedes que exige muchos, digamos, procesos prácticos que en este momento se ven afectados, ¿cierto? Que para nadie es desconocido, que el área de ustedes pues es fundamental que el estudiante pueda acercarse a esa práctica de manera directa, pero en este momento pues nos ha correspondido pensar en otras opciones y lo que queremos hoy desde este acompañamiento es que juntos construyamos nuevas formas o digámoslo así mejor, otras formas de enseñar y de aprender. Entonces, básicamente, este es como el propósito de esta conversación. Como lo dijo Mariana, yo soy Doris Adriana Ramírez, soy profesora de la Facultad de Educación pues hace ya muchos años y en este momento acompaño a la Vicerrectoría de Docencia en la coordinación de UdeArroba Educación Virtual. Particularmente hay un interés en mí, ¿cierto? Como profesional, en estudiar qué pasa con los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando son mediados o acompañados por las tecnologías de la información y la comunicación y los medios. Hablamos también de la radio, la televisión, los dispositivos móviles. Pero más allá de eso, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama Didáctica y Nuevas Tecnologías, y desde ese grupo de investigación hemos intentado construir unas rutas para que aquello que hemos denominado la educación en línea no sea un espacio frío, sin sentido, que solamente se convierta en un repositorio de actividades o recursos, sino que potenciemos dos asuntos muy importantes. Uno, esa relación con el otro, es decir, que lo digital sea también humano. Y aquí voy a hacer mucho énfasis porque esta conversación va a estar muy centrada en eso, en rescatar lo que somos como seres humanos y cómo desde esa humanidad también podemos educar.
Y otro asunto muy importante que hemos estudiado pues como en el grupo y que quiero compartir con ustedes es lo que implica la educación como un acto de comunicación e interacción, ¿cierto? Entonces el diálogo y donde se resignifican los roles tanto de el estudiante, pero más aún del profesor, ¿cierto? Entonces, para nosotros las tecnologías, estos dispositivos son solamente medios o herramientas que nos ayudan a llevar pues como al aula, vamos a hablar pues el aula en un contexto más amplio, los conocimientos que tenemos para que esos estudiantes pues puedan también construir sus conocimientos y puedan desempeñarse como profesores. Entonces, perdón, como profesionales. Entonces, en este momento quiero proponerles una ruta de conversación. Hemos denominado pues este espacio Enseñar desde casa. Ya van a ver por qué ese énfasis en la enseñanza desde casa. Vamos a hablar primero de unos principios rápidamente, principios que no parten única y exclusivamente de la educación virtual, ya les voy a explicar por qué, sino de todas esas otras cosas que implican la enseñanza y el aprendizaje. Unos retos y cómo podemos responder a esos retos con estrategias didácticas desde lo que nosotros hacemos en cada una de nuestras áreas. Yo voy a tratar pues como que este espacio sea donde haya pues mucha conversación, donde ustedes puedan preguntar. Entonces en la primera parte voy a tratar como de hacer una síntesis de esas tres cosas que les acabo de mencionar, pero nos interesa mucho que ustedes puedan expresar pues como sus inquietudes, que nos puedan contar cuáles son aquellas preocupaciones que tienen y cómo podemos perfilar un proceso de acompañamiento en este momento, que es fundamental pues para todos nosotros. Entonces, por eso les digo que este es como el inicio, ya con algunas unidades académicas hemos tenido este primer acercamiento, pero queremos hacerles una propuesta más centrada en dos asuntos. Uno, cuáles son las condiciones de sus estudiantes, que ahorita les vamos a explicar cómo las identificamos, y cuáles son esas condiciones de ustedes como profesores, es decir, qué necesidades tienen y cómo podemos, pues, hacer de la mejor manera este espacio de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, para nadie es desconocido entonces que en este momento estamos viviendo pues una pandemia global, eso no tengo que explicarlo, y que tanto niños como jóvenes y obviamente nosotros los adultos nos hemos visto enfrentados a un montón de situaciones que nos ponen, digamos, en una compleja encrucijada de qué privilegiar, ¿cierto? En este momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Y todo el mundo se ha volcado a decir que pues, las tecnologías son la salida, ¿cierto?, para esta situación. Sin embargo, esas tecnologías no son tan sencillas de asumir por varias razones. Primero, porque por la penetración de estas tecnologías, o sea, todos sabemos, yo estoy colocando acá unas cifras, ustedes pues esta presentación yo se las voy a dejar, pero aquí lo más importante es como que reflexionemos frente a que esas tecnologías no están ni en todos los lugares, ¿sí?, ni todas las personas tienen la formación o han tenido ese aprendizaje para usarlas en un contexto de enseñar y aprender. Puede que todos nosotros seamos usuarios de estos dispositivos, del celular, de una tableta, pero generalmente los utilizamos o como medio de comunicación o como medio para divertirnos, para, digamos, ver las noticias. Pero para centrar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando estas tecnologías no estamos aún preparados, ¿cierto? Particularmente también es importante hablar que nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, ha tenido una trayectoria, digámoslo así, más centrada en la educación presencial, ¿cierto? Nuestra historia se asocia más a la presencialidad. Y aunque en este momento tenemos
6, ya pues en vía de construcción otros 2 programas totalmente virtuales de pregrado, y tenemos también programas de posgrado, extensión, cursos, diplomados. Nuestra tradición sigue siendo presencial, entonces hemos educado en esa tradición. Y cambiar de la noche a la mañana, pues como digamos todas esas estrategias, no es fácil, ¿cierto? Adicionalmente, yo quiero decirles, profes, que el contexto de la educación virtual es distinto a lo que estamos viviendo. Es decir, no es lo mismo que un estudiante por su propia decisión y un profesor decidan educarse, pues enseñar y aprender en un modelo de educación virtual que exige el autoaprendizaje, que exige el manejo de los tiempos, que exige también otras relaciones en la lectura, en la escritura, en la búsqueda, en la selección de información. Y otra cosa muy distinta es a que estemos confinados en nuestras casas, ¿cierto? Y que debamos enseñar y aprender desde este espacio, ¿cierto? Entonces, hay una primera, digamos, invitación que yo quiero hacerles partiendo de esta frase sencilla, pues que en estos días leía en una columna del Tiempo y que nos refiere un asunto muy importante. Lo voy a leer. Cuando ocurren desastres como terremotos, inundaciones o una pandemia como la que vive hoy el mundo, lo urgente, lo inaplazable es salvar la vida y aprender súbitamente, sin preparación alguna, a habitar el mundo de otro modo, porque aquel que conocíamos ha desaparecido, por lo menos transitoriamente. Lo importante suele ser aquello que se debe anticipar para mitigar en el futuro próximo las secuelas que deja la tragedia. Yo quiero como invitar a los profes a que pensemos que en este momento estamos, digamos, llamados a repensarnos como profesores y también como estudiantes. Porque aunque esta situación sea transitoria, muy seguramente también nos invita a reflexionar sobre todas las, digamos, condiciones que tenemos como seres humanos, como familia, ¿cierto? Como pareja, como profesional, como profesores, y que lo que debemos hacer en este momento es anticipar un poco ese, entre comillas, futuro próximo que ya está aquí, ¿cierto? Y que ya tenemos que enfrentar otras situaciones, pero que las enfrentemos de manera crítica, reflexiva y también con la esperanza de que, pues, de alguna manera podremos sacar provecho de esta situación, pues, para crecer como seres humanos, ¿cierto? Y obviamente como profesionales. Aquí hay un asunto muy importante y es que veamos esta pandemia no como una tragedia, aunque sabemos todas las implicaciones que tiene, sino como una oportunidad para que nosotros repensemos el rol de profesores. Todos ustedes tienen pues obviamente una profesión y seguramente algunos llegaron a la enseñanza de esa profesión pues por el azar, otros porque realmente querían enseñar en lo que se habían formado, ¿cierto? Otros están, en este caso, administrando ese proceso académico, otros posiblemente todavía se estén formando en programas de posgrado y también enfrentan situaciones de formación continua. Y sabemos que el asunto de enseñar y aprender no es un asunto simplemente de entregar un conocimiento, sino que es un asunto que compromete toda nuestra vida, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, tenemos que pensar cómo ayudarle a nuestros estudiantes y obviamente que nosotros mismos seamos capaces de resolver de manera creativa y adaptativa los problemas que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? Para darle como la oportunidad a todos nuestros estudiantes que sigan su proceso formativo a pesar de todas las
digamos, complicaciones que puede tener esta situación para nuestro sistema educativo, que ya lo hablábamos, pues que es netamente presencial. Entonces, digamos que con esta introducción, Mariana, ¿me están escuchando bien? Sí, profe, súper bien. Con esta introducción quiero hablar de unos principios que hemos, digamos, construido colectivamente y que queremos proponerles para que la acción que ustedes desarrollan cotidianamente sea, digamos, orientada por estos principios. Bueno, el primero es el de la presencialidad mediada. Yo les hablaba cuando empezábamos que la educación virtual tiene un contexto, ¿cierto? Tiene unos principios, tiene unas características. Y en este momento lo que a nosotros nos correspondió por esta pandemia fue irnos para nuestras casas. De hecho, en este momento todos estamos pues en un lugar distinto a la universidad y habitamos otros espacios, ¿cierto? Espacios que realmente se han convertido en la posibilidad de hacer todo en este momento en la vida de todos los seres humanos. Es decir, en nuestra casa sucede todo, porque así pues implica esta situación. Entonces, cuando hablamos de la presencialidad mediada, hablamos de un asunto distinto a la educación netamente virtual. ¿Por qué? Quiero explicarles, ¿cierto? Porque en este momento nosotros, o sea, si fuéramos a seguir el modelo de educación virtual, tendríamos que tener unas condiciones distintas, ¿cierto? Primero, tendríamos que tener unos estudiantes que se matricularon en un programa virtual y que saben que tienen que tener un proceso de autoaprendizaje, de autorregulación, que tienen, digamos, que desarrollar unas habilidades para buscar y seleccionar información y que la conversación con sus profesores pues no es permanente, sino ocasional, porque los modelos de educación virtual que generalmente se han construido en el mundo son eso, o sea, es la posibilidad de que el estudiante avance de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje en el momento que lo quiera, ¿cierto? Que lo pueda hacer. Y generalmente esos modelos de educación virtual no promueven el diálogo y la interacción. Sin embargo, en la Universidad de Antioquia hemos construido otro modelo de educación virtual, ¿cierto? Porque para nosotros el encuentro sincrónico quiere decir esto que estamos haciendo aquí en este momento, estamos cara a cara, así sea mediados por estas tecnologías, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de presencialidad mediada, implica que ustedes como profesores, como docentes, van a cumplir un rol, ¿cierto? Que ya no está en el aula de clases, ¿cierto? Pero que constituye un espacio de enseñar y aprender y tener unas relaciones, una interacción, una comunicación con nuestros estudiantes. Entonces, por eso hablamos de presencialidad mediada, es decir, nos interesa que ustedes sigan acudiendo a sus clases, que ustedes sigan teniendo esa interacción con los estudiantes, así sea utilizando estas tecnologías. Y obviamente cuando hablamos de estas tecnologías, pues sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a un computador y a una conexión. Entonces también tenemos que pensar en cuál es la situación de los estudiantes. Ahorita vamos a hablar qué ha hecho la universidad para ello y ustedes muy seguramente pues ya lo saben, ¿cierto? Entonces ese es el primer principio. Enseñar y aprender pues desde esa presencialidad, ¿cierto? Es decir, que no queremos que nuestros estudiantes sigan solos su proceso y que no tengan ninguna relación pues con ustedes como profesores. El segundo principio es el del aprendizaje móvil y ubicuo. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, pues, ¿por qué, cierto? Pero también muchos de ustedes saben que estos medios nos permiten estar conectados con mayor frecuencia, ¿cierto? Interactuar de otras maneras y también aprender de otras maneras. Entonces, es muy importante, profes, que el concepto de aprendizaje móvil,
¿Por qué? Porque ya no tenemos única y exclusivamente un aula o un laboratorio para ir a aprender. Tenemos otros dispositivos, otras formas. Y en ese sentido tenemos que aprender a desarrollar también otras estrategias que, aunque a veces sean difíciles y por el área que ustedes manejan, habrá que hacer pues en algún momento renuncias a algunos asuntos y privilegiar otros, ¿cierto? Pero lo más importante acá es como tener la convicción de que en cualquier lugar del mundo donde estemos, ¿cierto? Y a cualquier hora es posible el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no está ligado exclusivamente a ese espacio físico del aula y a un profesor que le da una clase a unos estudiantes y a unos estudiantes que reciben una clase. O sea, el aprendizaje es un proceso comunicativo e interactivo, ¿cierto? O sea, permite la construcción conjunta. Entonces, en ese sentido, nosotros apelamos al concepto del aprendizaje móvil y ubicuo. El tercer principio es el principio de la empatía, que en este momento fundamentalmente es importante, ¿cierto? Toda esta situación que estamos viviendo, todos, profesores, estudiantes, familias, niños, jóvenes, bueno, a todos nos ha generado estrés, incertidumbre, tenemos miedo por qué va a pasar, cuándo vamos a regresar, tenemos miedo por nosotros, por nuestra familia. Eso es preciso reconocerlo, ¿cierto? O sea, cuando yo inicio una clase, cuando yo me encuentro con mis estudiantes, es necesario que esas reflexiones frente a esos miedos que tenemos, que estamos viviendo, a qué va a pasar con nosotros, cuál es el futuro que vamos a vivir, o sea, estén allí presentes. Y eso no quiere decir, profes, que tengamos que resolverle todos los problemas a todos nuestros estudiantes, porque eso sería imposible. Cada uno tiene una situación social, económica, familiar, personal, profesional distinta, ¿cierto? Pero el principio de la empatía a lo que nos llama es un poco a la escucha y a la comprensión de la situación del otro. No necesariamente a solucionar todo. Puede que alguien te diga que te va a contar algo, pero no te está pidiendo una solución, simplemente quiere que lo escuches, ¿cierto? Y en esa escucha nosotros como profesores tenemos que aprender a desarrollar otras habilidades que seguramente en el aula son más fáciles, ¿cierto? O sea, ver la posición de un estudiante, una señal no verbal que él hace, un gesto, ¿cierto? Y eso nos va a permitir un poco también acercarnos a ellos, ¿cierto? O sea, sin la convicción de que vamos a solucionar todo, pero también ellos tienen que saber nuestros miedos y nuestras preocupaciones, es decir, ustedes como profesores en esta área, Antonia, tienen muchísimas preocupaciones de cómo se van a formar estos estudiantes, qué pasa con la parte práctica, qué pasa con todas esas, digamos, relaciones con los pacientes, por decirlo así, ¿cierto? ¿En qué lugar van a quedar esas situaciones? Entonces, el principio de la empatía a lo que nos llama es a eso, a ser capaces de expresar y de escuchar al otro sin tener pues ninguna convicción de que vamos a resolver o a cambiar el mundo, ¿cierto? Y hay un cuarto principio que es el de la diversidad y la inclusión, que también es complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a un aula, pues simplemente atendemos a unos objetivos, a un contenido que tenemos que desarrollar y asumimos que nuestros estudiantes pues tienen todas las capacidades y la misma, digamos, dinámica para apropiarse de esos aprendizajes. Pero pues la literatura especializada en psicología y en educación nos dice pues que cada uno tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje y que en la escuela pues lo que hacen los niños, los jóvenes, los universitarios es adaptarse a esas situaciones y tratar de responder. Pero hay algunos estudiantes a los cuales les cuesta más ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en este momento, esta mediación con estas pantallas,
aunque puede ser, digamos, como la alternativa para encontrarnos, para seguir avanzando, también se convierte en un obstáculo para identificar cuáles son aquellos problemas que tienen nuestros estudiantes para asumir un proceso, pues, como de aprendizaje. Entonces, por eso es muy importante que el diseño, nosotros referimos pues un concepto que es el diseño universal del aprendizaje. Para eso ustedes pues vamos a proponerles que asistan a una serie de talleres ya más prácticos donde podamos diseñar algunas actividades, algunas estrategias de enseñanza, pero también de evaluación, atendiendo a eso, ¿cierto? A que todos nuestros estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje distintos, y eso no quiere decir hacer un material para cada uno o hacer una clase para cada uno, no, eso quiere decir integrar diferentes estrategias que promuevan el aprendizaje de acuerdo a esos ritmos y estilos. Bueno, entonces, hay muchos principios, pudiéramos aquí seguir hablando de esos principios. Hemos privilegiado esos 4 como por el modelo del que estamos hablando y la invitación que desde la vicerrectoría, y yo sé que ustedes ya tuvieron pues como una reunión con la profe Lina, con la vicerrectora, donde ella también pues abordó algunos de estos aspectos de manera pues más general. Pero la invitación, profes, es a que esos principios los acojamos y los, digamos, incorporemos a esas acciones que debemos desarrollar como profesores para responder a los nuevos retos que tenemos. Entonces, hay un primer reto, muy bien el tiempo, hay un primer reto importante, y es que los escenarios para enseñar y aprender cambiaron, ¿cierto? La clase tradicional que teníamos en un aula ya no la tenemos ahora, y posiblemente no la tengamos en mucho tiempo, o posiblemente la tengamos pero con otra dinámica, es decir, no con nuestros 50, 40, 30, 20 estudiantes, sino con menos estudiantes, los laboratorios, o sea, todo lo que hacíamos, las prácticas. Pero hay una cosa muy importante, y es que estamos habitando la intimidad del hogar de cada uno de nuestros estudiantes, y ellos también. Es decir, yo si miro las pantallas, pues puedo ver un pedacito de la casa de ustedes o del lugar de ustedes. Igual les pasa a ustedes, ustedes pueden ver un pedacito del lugar donde yo estoy. Eso implica, o sea, otras dinámicas distintas, porque aquí donde estamos en este momento transcurren muchos asuntos de la vida. En este momento en las casas la gente se está despertando, está desayunando, están preparando el almuerzo, están haciendo el aseo, pero y aquí en este mismo momento estamos en una conferencia, ¿cierto? Estamos en una actividad académica. Entonces hay que conciliar 2 espacios, ¿cierto? El espacio donde vivimos y el espacio donde aprendemos, y en el caso de nosotros donde enseñamos. Eso para nosotros, profe, es una situación distinta, porque nosotros no teníamos que preocuparnos en el aula por eso. Los estudiantes llegaban y era solamente a recibir su clase, ¿cierto? Aquí hay temores, los estudiantes, pues yo que soy profesora hace mucho tiempo en la virtualidad, los estudiantes sienten pena de que evidencien dónde viven, cómo viven, a veces no queremos que nos vean con estas cámaras, pero es muy importante la interacción, o sea, es muy importante sentir, y por eso cuando yo le pregunto a Mariana, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo bien? Es con la preocupación de que el contacto que se hace a través de estas pantallas, o sea, digamos, como lo más similar posible a la presencialidad, ¿sí? De lo contrario, yo simplemente grabaría una conferencia y se las mandaríamos a ustedes y ustedes harían unas preguntas. No, aquí hay una interacción. Lo mismo sucede con esta apuesta que les estamos proponiendo. Entonces, les estamos diciendo que, profes, hay que hablar con nuestros estudiantes, hay que decirles que vamos a sentir tranquilidad, que vamos a generar un espacio para poder enseñar y aprender, y en ese sentido para conversar, ¿cierto? O sea, el área de ustedes exige que hagan unas prácticas y hagan una reflexión, pero en este momento
seguramente con algunas tecnologías se podrán hacer algunas aproximaciones a la práctica, pero eso jamás lo va a reemplazar. O sea, ustedes necesitan tener pues como el paciente, la persona, el niño, el joven, el adulto ahí, pero en este momento no lo pueden tener, ¿cierto? Entonces hay que pensar en otras estrategias que nos permitan acercarnos a algunas, digamos, conceptos, procesos del curso que ustedes trabajan para que los estudiantes pues puedan apropiarse de ello. Para eso entonces hay otro segundo principio que puede sonar extraño en el área de ustedes, pero reconocer el valor de la conversación en la enseñanza, ¿cierto? No solamente de las situaciones que estamos viviendo en este momento, sino en cómo resolver problemas relacionados con el área, incluso en este momento. Y eso parte de una conversación, de una pregunta, de una reflexión que pueda hacer el profesor o un mismo estudiante. Entonces, la idea del encuentro a través de estas pantallas es, digamos, una excusa para poder conversar y construir colaborativamente conocimiento. ¿A partir de qué? De casos, de algunos videos, de algunas simulaciones. O sea, ya luego ustedes van a tener la posibilidad de conocer herramientas que les permiten acercarse un poco a esa situación que ustedes necesitan para enseñar, acercarse. No la van a vivir del todo porque estas tecnologías, así que hagamos simulaciones, es distinto, ¿cierto? Bueno, hay otro reto importante y es no perder el sentido de lo humano. Es decir, hablamos en la universidad de una cultura digital humanizada, ese es el término. Y lo que queremos con ello es que superemos como ese, digamos, ese bache, esa distancia que nos imponen estos dispositivos y que no nos concentremos única y exclusivamente en el curso, o sea, en los conceptos, en los procesos, en los objetivos que tenemos que lograr, sino que también monitoreemos qué está pasando con eso que nosotros estamos compartiendo con los estudiantes, qué está pasando con ellos y cómo lo van apropiando para resolver los problemas a pesar de todas las situaciones que puedan tener ellos como estudiantes, ¿cierto? Porque cada uno también tiene una situación distinta. Entonces, digamos, la esencia de lo humano no se puede perder en ninguna de las áreas, ni en las ciencias sociales, ni en las ciencias básicas, ni en las ciencias de la salud. O sea, todas tenemos que apelar a esa relación. Aquí viene un reto, digamos que ustedes dirán, pues, entonces, ¿qué hacemos? Pues si tenemos un curso teórico-práctico, ¿qué privilegiamos? Profes, aquí nos toca en este momento seleccionar los, digamos, objetivos, propósitos, contenidos más relevantes y esenciales de ese curso. Y lo que podamos desarrollar, o sea, apoyado en estas tecnologías. O sea, todo lo que teníamos planeado para la clase presencial no lo podemos hacer, es verdad. Pues no podemos mentirles, ni podemos pensar en que vamos a desarrollar todo el curso. No, en estos momentos hay que hacer una selección de contenidos y objetivos, pero también hay que hacer una buena selección de estrategias para abordar esos contenidos, ¿sí? Y permitir que los estudiantes puedan lograr esos propósitos. Porque si no utilizamos estrategias adecuadas, tampoco lo podremos hacer. Para eso ustedes van a también, pues si así lo quieren, van a tener un acompañamiento de nosotros para el diseño de algunas actividades y el uso de algunas herramientas, ¿cierto? Que es importante en este momento. Ustedes seguramente, pues, o sea, cuando uno va a clase, como todo profesor, pues hace un plan de qué voy a enseñar hoy, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué práctica van a tener mis estudiantes? ¿Qué pregunta? ¿Qué examen? Bueno, todo eso se planifica. Aquí, en esta enseñanza mediada por las tecnologías, hay con mayor razón que planificar, ¿cierto? O sea, hay que saber qué voy a hacer de manera sincrónica, es decir, conversando con los estudiantes cara a cara, y qué voy a
o qué trabajo van a hacer ellos de manera asincrónica. Entonces, el encuentro sincrónico, las actividades sincrónicas se planifican en el tiempo, en recursos, en actividades, en productos. Y las asincrónicas pasa lo mismo. Cuando yo le asigno una actividad al estudiante, es porque igual cuando él llega al aula yo la voy a retroalimentar, la voy a revisar. Lo mismo pasa acá, no puedo llenar a los estudiantes de un montón de lecturas, de prácticas, de talleres y no hacer, digamos, una retroalimentación. Todo eso tiene que planificarse y tiene que estar, digamos, muy asociado a lo que yo quiero lograr en este tiempo con los estudiantes. Es decir, a cómo voy a reorganizar el curso que tengo, ¿cierto? Está muy asociado a este otro reto con el anterior de aprender a dosificar el trabajo independiente de los estudiantes. En este momento, profes, los estudiantes, pues no sé, particularmente en la facultad de ustedes, pero los estudiantes se están quejando de que sus profesores no están conversando entre ellos, ¿cierto? Entonces, es una carrera desenfrenada de todos los profes por poner actividades. Entonces, un estudiante que tiene 5 cursos y que recibe 5 clases al día al frente de estas pantallas, ¿cierto? Clases totalmente, digamos, pensadas para la presencialidad y no para la virtualidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estoy acá también tengo que planificar el tiempo frente a las pantallas, ¿cierto? O sea, no son 2 horas yo hablando, tengo que darle la posibilidad a sus estudiantes que trabajen en grupo, que hablen entre ellos, que hagan un trabajo independiente, ¿cierto? Que hagan una exposición. Pero adicional a eso, les asigno una carga de trabajo independiente que no está coordinada con los otros, ¿cierto? Entonces, eso empieza, digamos, a tener un efecto negativo en los estudiantes porque en lugar de ayudarles al aprendizaje, los confunde y los angustia y no permite que ellos identifiquen qué es lo esencial de cada curso, ¿cierto? Entonces, en este momento hay un llamado también a que ese trabajo de los independientes, de los estudiantes, después de la clase, lo repensemos. Para eso también nosotros vamos a proponerles pues como algunas estrategias. Todo eso que yo estoy hablando acá, la idea es que ustedes lo puedan visualizar y vivir en talleres más prácticos. Bueno, hay otro asunto que en el caso de ustedes supongo que es importante, pues, digamos, evidenciar cuáles son aquellos buenos recursos que existen en la red, pues en internet, que ya están construidos y que pueden potenciar el aprendizaje. Potenciar el aprendizaje quiere decir ayudarles a explicar un concepto, a enfatizar en un proceso, a comparar procesos, digamos, a preguntarse por otras cosas, a construir colaborativamente conocimiento o a explorar otras técnicas distintas, ¿cierto? Entonces, los estudiantes no pueden renunciar al material escrito, a la lectura de los textos, ¿cierto? No pueden, como tampoco se podrá renunciar a una práctica, que habrá que hacerlo distinto, ¿cierto? Pero existen otro tipo de recursos que utilizan otros medios como el audio, el video, la animación, que en este momento son significativos para los procesos de aprendizaje. Sin embargo, también es necesario dosificar esos recursos, evidenciar su pertinencia y también nosotros mismos como profesores o ellos como estudiantes pueden construir recursos que nos ayuden a enseñar y aprender de otra manera. Es decir, no solamente ser consumidores de recursos educativos digitales, sino un concepto que hemos acuñado desde la literatura que se llama prosumidor. Es decir, aquel que a su vez que consume esos recursos es capaz de producir, de hacer nuevos recursos que van, digamos, en la vía también de, digamos, como facilitar la enseñanza y el aprendizaje en diferentes contextos. Entonces, también es muy importante ese reto. Bueno,
hay otro que es difícil en este momento y es el trabajo colaborativo entre los estudiantes. O sea, nada mejor que aprender con otros, ¿cierto? Con el par, aunque a veces cuesta, ¿cierto? Por la parte de los tiempos, porque no sabemos respetar el punto de vista del otro, bueno, pero en el área de ustedes hay posibilidades de hacer trabajos en grupo o en subgrupos, pues, o en pequeños grupos que estimulen, o sea, esa relación que puedan tener los estudiantes fuera del encuentro sincrónico o presencial mediado por estas tecnologías. Los estudiantes necesitan entre ellos conversar. Pues o sea, hay una experiencia que no se reemplaza. ¿Por qué vamos a la universidad? ¿Por qué tomamos la decisión de matricularnos en un programa presencial? No solamente porque queremos aprender, sino porque también queremos tener unas relaciones con otras personas, conocer a otras personas. Entonces, esa relación de comunicación, de diálogo, interacción, no la podemos dejar perder entre los estudiantes, o sea, hay que motivarla. Obviamente tenemos que reconocer cuáles son los dispositivos y las tecnologías que ellos tienen a su alcance para poder promover esa relación. Entonces sabemos que hay algunos que se conectan a través de su dispositivo móvil, otros pueden tener la posibilidad de un computador o de una tableta. Ya pues se hizo una encuesta, ¿cierto? Y de esa encuesta partimos para construir 4 escenarios que les queremos compartir pues en los talleres que les vamos a ofrecer, donde tenemos 4 posibilidades para aquellos estudiantes que tienen conectividad, para los que no tienen conectividad, para aquellos que tienen conectividad pero es con un dispositivo móvil, pero a partir de ese reconocimiento del acceso a la tecnología, tenemos que, digamos, pasar a otra etapa y es pues la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿sí? Con estas dinámicas. Entonces, potenciar el trabajo entre los estudiantes es fundamental porque no nos estamos viendo permanentemente, ¿cierto? Porque a veces nos vemos una vez a la semana en clase, podemos trabajar un tema a partir de una exposición y ya los estudiantes pueden hacer un trabajo más colaborativo entre ellos, ¿cierto? O sea, dependiendo pues como de la dinámica de cada curso. Hay otro asunto importante y es un reto fundamental en este momento y es reconocer qué otras formas existen de evaluar, ¿cierto? Si no tengo ahí el paciente con el que yo tengo que trabajar y hacer un procedimiento, hay que buscarse otras maneras, ¿cierto? Pero esas otras maneras implican revisar el proceso, o sea, ¿qué es lo que yo reviso, valoro en la evaluación que hago, ¿cierto? No es solamente el resultado, sino los procedimientos que hay a partir de una acción específica. Entonces, esos procesos, procedimientos tienen que ser objeto también de reflexión y de evaluación. Para eso nosotros, pues obviamente vamos a mostrarles algunas herramientas que les permitan a ustedes aproximarse a esa valoración de los procesos, pero es importante rescatar, pues, o sea, como en el concepto amplio de la evaluación, lo que implica en este momento la autoevaluación, ¿cierto? O sea, ¿qué está pasando con cada estudiante desde su percepción como estudiante? Pero ¿qué está pasando con la coevaluación, ¿cierto? O sea, cuando yo puedo hablar de los procesos del grupo, ¿sí? O de un compañero, y qué pasa con ese concepto de la heteroevaluación, donde profesores y estudiantes son capaces de, o se permiten, ¿sí? Hacer unas valoraciones del proceso que tienen. Entonces, esas diferentes formas de evaluación cobran en este momento sentido. Ya no es la evaluación tradicional que hacemos en el aula, hay que pensarse otras posibilidades. Y con estas tecnologías hay posibilidades también para hacer evaluaciones de procesos y de productos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es saber cuál es, digamos, el propósito de esa evaluación y poder implementar las estrategias que necesitamos.
Bueno, ya voy terminando para que podamos establecer pues como un diálogo. El otro reto fundamental es reconocer el rol de mediadores que nosotros como profesores tenemos en el aprendizaje. El mediador cumple una función distinta, ¿cierto? O sea, distinta a simplemente ir al aula de clase y entregar un conocimiento. El mediador es aquella persona que se preocupa no solamente por las habilidades o las acciones formativas y académicas, ¿cierto? Sino también por esos aspectos humanos, ¿sí? Y que en ese sentido, entonces, pues se propone con los estudiantes desarrollar otro tipo de habilidades que no son únicas y exclusivas del área de formación. Es decir, tenemos que preocuparnos en este momento por cómo están estudiando nuestros estudiantes, ¿sí? Cuáles son sus hábitos de estudio, si tienen o no habilidades para buscar y seleccionar información, porque ya no están allá, ya no pueden ir a la biblioteca, no están en el aula, no los pueden buscar a ustedes, pero sí tienen acceso a unos medios, ¿cierto? Digitales, a una información que está ahí y que ellos la pueden procesar, reelaborar y construir pues conocimiento. También hay que preocuparse por las habilidades para la escritura y la expresión oral. En este momento, estas pantallas nos obligan a interactuar, es decir, yo tengo que saber como profesor qué está pensando cada uno de mis estudiantes, cómo está asumiendo ese proceso de aprendizaje y cómo lo está haciendo desde lo oral y desde lo escrito, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos que, otras funciones que nosotros como profesores debemos empezar a cumplir. Esa es la función del mediador. Pero también tenemos que ser capaces no solamente de entregar un conocimiento, sino saber preguntar, saber estimular el diálogo, la discusión, debatir y concluir, ¿cierto? O sea, incluso tener una relación cercana, más cercana con ellos a través de estas pantallas. Y hay como digamos, una frase importante, y es que en este momento nosotros como profesores debemos ser capaces de hacer presencia en la ausencia. Eso suena como raro, ¿cierto? Pero debemos ser capaces o sea, que nuestros estudiantes perciban en nosotros que los acompañamos a pesar de que no nos podemos ver, ¿cierto? Pero acompañar es eso, es preguntar cómo está, es poder generar una actividad interesante, así sea a través de estas pantallas, es poder retroalimentar lo que hiciste, lo que entregaste como estudiante, es poder construir colaborativamente un conocimiento, ¿sí? Y es poder tener la posibilidad de pensarse otras formas de enseñar en este momento difícil, ¿cierto? Que nos ha tocado vivir. Bueno, y finalmente hay un asunto que cobra mucha vigencia en este momento y es el trabajo colaborativo entre profesores o entre colegas. Es decir, a veces cada uno de nosotros nos, digamos, encerramos en nuestro curso, en nuestra forma de enseñar, en nuestras estrategias, pero en este momento la conversación con los colegas, incluso de otras áreas, puede ayudarnos a repensar una metodología, a organizar mejor los tiempos pues, de esta sesión sincrónica, puede ayudarnos a enriquecer los recursos, ¿cierto? Porque hay otros profes que también están buscando estrategias y recursos en la web para poder acompañar estos procesos. Puede incluso ayudarnos a idearnos otras formas de evaluación. Y una cosa muy importante, más allá de la función que cumple, digamos, esa habilidad del trabajo entre colegas, es que puede ayudarnos a nosotros como profesores también a reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros estudiantes, porque un estudiante, o sea, es acompañado por varios profesores, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos profesores
puede tener una percepción distinta de ese estudiante que puede complementar mi percepción y que puede constituirse en una clave muy importante o en una dinámica muy importante para reconocer cuáles serían las posibilidades que yo como profesor tengo para mediar la enseñanza en este momento de la no presencialidad en la universidad. Entonces, la invitación, profes, es a ser capaces de conversar con el colega pensando en clave o teniendo como referente la clave de la enseñanza, es decir, de cómo puedo cualificar yo estas estrategias que tengo y el aprendizaje, o sea, qué están viendo mis otros colegas en ese grupo de estudiantes que puede servirme a mí para, digamos, dinamizar o proponer otras estrategias que permitan que esas clases pues ayuden a los estudiantes a construir realmente los conocimientos básicos de un área específica. Entonces, profes, pues esta situación, pues más que verla como una situación problemática, nos impone pues una situación de creatividad, de esperanza, de poder repensarnos tanto nosotros como los estudiantes, pero también sabemos que eso no lo pueden lograr ustedes solos, es decir, que la universidad les exija simplemente que citan a los estudiantes a una hora, den una clase, sigan con sus cursos. No, nosotros somos conscientes que ustedes como profesores necesitan un acompañamiento y para eso estamos en este momento, digamos, ofreciendo a cada una de las facultades un espacio de formación que no es un espacio largo, sino que es un espacio más o menos de unas 20 horas de talleres, o sea, donde lo hemos organizado por fases, donde hacemos una primera fase de preparación, ¿cierto? Lo llamamos así como levantemos vuelo o alcemos vuelo, es decir, como que reconozcamos quiénes somos, qué fortalezas tenemos, qué debilidades. Luego una fundamentación, ¿cierto?, de aspectos relacionados con el manejo de estas herramientas y de estrategias didácticas. Luego queremos que ustedes construyan con el acompañamiento de nosotros el espacio del curso en la plataforma. Ustedes saben que la universidad tiene una plataforma, pues un LMS, es un espacio para el aprendizaje que es Moodle, y ahí podemos generar, o sea, el curso de cada uno de ustedes, es decir, que cada profesor tenga un aula virtual donde no importa que volvamos, sino y que le pueda servir el resto del tiempo porque puede ahí apoyar la presencialidad. No estamos trabajando para la virtualidad, estamos trabajando para esa presencialidad. Que también ustedes construyan una serie de actividades y materiales que les permitan dinamizar el curso e identificar, digamos, algunas estrategias y herramientas de evaluación. Entonces, ese proceso formativo lo hemos organizado por retos, es decir, cada profesor tendrá unos 3 retos de acuerdo a esas fases que les acabo de proponer, y luego de que pues cumpla como con esos retos, termina ese proceso de formación con su espacio del curso, con sus herramientas para trabajar pues el curso en Moodle y las herramientas de comunicación sincrónica, y también pues podremos darle una certificación pues para decirle, usted hizo un esfuerzo, aquí está su esfuerzo, puede darle continuidad al proceso y puede tener un acompañamiento de parte de nosotros cuando esté dinamizando el curso. Entonces, la invitación, profe, es a que nos coordinemos, hagamos pues como un diálogo entre todos y podamos construir digamos, como este camino juntos, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ahora hablemos un poco, miremos como las preguntas, podamos ver cuáles son como esas inquietudes que ustedes tienen, para que pues podamos establecer ya de aquí en adelante un diálogo.
Muchísimas gracias, profesora Doris, por esa invitación. Claramente, pues es algo de gran importancia repensarnos este rol docente, como usted lo dice, a través del uso de las tecnologías, pero también pensando siempre y privilegiando este aspecto humano, que claramente pues es lo que esperamos ir desarrollando con el tiempo, a pesar de que estamos a través siempre como de estas pantallas. Profe, tenemos una serie de preguntas. Si quiere, podemos partir por ahí. Ya usted de pronto me comentará si quiere que también nuestros docentes nos conversen un poquito y ya Sí, pues claro. podemos también partir desde allí. Mm, Hagamos unas primeras preguntas ahí de las que están escritas y luego abrimos pues como el micrófono para que los de profes acuerdo. puedan hablar. Es muy Perfecto, profe. importante. Profe, tenemos una pregunta asociada cuando usted estaba comentando un poco sobre el trabajo en equipo, el trabajo en grupo con nuestros estudiantes, y una docente de pronto nos preguntaba cómo o qué sugerencia tiene usted en términos de cantidad. Claramente, pues está una tecnología mediando. ¿Cuál es la cantidad apropiada o lo ideal que se puede esperar en grupos de estudiantes para que el trabajo pues tenga los mejores beneficios? De número de El estudiantes. número, sí señora. Pues generalmente ustedes saben que, profes, que estas cosas pues dependen también mucho del tipo de actividad que yo estoy asignando, ¿cierto? Pero en este momento creo que pues no es sencillo que los estudiantes se reúnan en grupo, pues muchos, porque hay problemas de conectividad, ¿cierto? Porque también ellos, como les decía, en algún momento están compartiendo los equipos en su casa, o sea, no tenemos siempre la posibilidad todos de tener un equipo en la casa. Ustedes, algunos de ustedes son padres de familia y supongo que los hijos, jóvenes, niños, tienen clases a determinadas horas, a veces el computador hay que rotarlo, ¿cierto? Cosas como las que no vivíamos, pues, cuando los estudiantes iban presencialmente a la clase, pero yo diría que máximo un grupo de 4 personas, pues para hacer un trabajo ya pues amplio, pero generalmente pues trabajo por parejas, de a tres, es un número que yo creo que se puede manejar. Ya cuando los grupos son más grandes es mucho más complicado, excepto pues que estemos haciendo un trabajo en la misma clase, que también podemos utilizar esta pizarra, ¿cierto? O sea, eso es lo que queremos que ustedes aprendan, cómo desarrollar ese trabajo en grupo dentro de la misma clase y fuera de la clase, ¿cierto? Claro que sí, muchas gracias, profe. Profe, también felicitan su conferencia y nos invitan a hablarle un poco sobre esta selección de contenidos relevantes, ¿cierto? Específicamente cómo el docente puede llevar a cabo este proceso y para cumplir estos propósitos esenciales, como usted lo decía dentro de la sesión. ¿Cómo Pues yo lograrlo? creo, profes, que es muy importante, eso depende mucho de cada curso, es decir, nosotros tenemos cursos que privilegian lo teórico, otros que tienen una combinación entre teórico práctico y otros que son prácticos, ¿cierto? O sea, no podemos desconocer eso. Cada curso tiene unos propósitos, ¿cierto? Y esos propósitos son los que nos van a permitir identificar qué es lo más importante, ¿cierto? Y qué es lo que yo puedo hacer en este momento con estas condiciones de los estudiantes. Y eso lo tienen que saber los estudiantes, porque no es una decisión que se toma arbitrariamente, sino que con el conocimiento que yo como profesor tengo de no solamente el curso, sino el semestre en el que están los estudiantes y el programa de formación en general, porque es que esto tiene implicaciones, ¿cierto? O sea, no, yo no puedo asumir un curso como una unidad aislada, o sea, este curso hace parte de un programa y de unos propósitos generales de formación. Entonces, una vez yo identifico esos propósitos, debo comunicarle al estudiante, ¿cierto? O sea, que vamos a privilegiar estos objetivos porque son los que primero nos permiten trabajar en este momento con estas tecnologías. Esos asuntos prácticos que exigen desplazarse a la facultad, hacer trabajo con pacientes, pues no lo podemos hacer, ¿cierto? Pero sí podemos, digamos,
aproximarnos a algunas prácticas de manera colaborativa. Entonces, no quiere decir que solo trabajemos lo teórico. Pues yo diría que aquí juega mucho la creatividad del profesor. En estos días, cuando estaba trabajando esta charla con otros profes, creo que era de salud pública, un profe decía, no, yo tuve que enseñarle a mis estudiantes a suturar utilizando otros materiales. Entonces les expliqué pues toda la importancia de la técnica, ellos la practicaron, obviamente no en las condiciones que la debían practicar y seguramente tendrán que volver a esa práctica, pero al menos identificaron como los elementos fundamentales, el procedimiento, qué aspectos deben tener en cuenta y pues se aproximaron a una práctica que era para ellos casi que imposible, ¿cierto? Entonces yo creo que también la creatividad aquí de nosotros como profesores y de los mismos estudiantes, porque también a ellos les podemos hacer invitaciones a pensarse cómo podemos asumir estos contenidos en este momento. Entonces yo creo que es un asunto más concertado. Muchas gracias, profe. También teníamos una pregunta. Bueno, yo creo que va también muy en coherencia, más bien es un comentario, digamos, lo fundamental que es para las facultades identificar qué es lo que va a ser en modalidad virtual y qué claramente tendremos que esperar hasta que se trate un poco de aclarar la situación para dar paso a estas situaciones que son obviamente presenciales y requerimos de esa presencialidad. Yo creo que usted ahí de pronto ya da una respuesta a esta pregunta. Profe, en cuanto al tiempo, nos decían, bueno, ¿cuál es el tiempo considerado también oportuno o el tiempo lógico, como nos lo invita este docente, de cada sesión de clase para mediar adecuadamente el aprendizaje? Bueno, eso no es una fórmula matemática, ¿cierto? No hay fórmulas, pero sí hay recomendaciones, profes. A ver, ustedes saben que la atención en estas pantallas, digamos que es frágil, es decir, porque cansa, ¿cierto? Estar todo el tiempo sentado en esta silla, mirando una pantalla, atendiendo también al asunto de que la conectividad funcione, de que el micrófono funcione, ¿cierto? También la dispersión que puede haber, lo que yo les hablaba, de la intimidad de cada uno de los hogares, eso también afecta, ¿cierto? Entonces, es muy importante, profes, que miremos cuál es el nivel de atención que tienen nuestros estudiantes y vamos dosificando, pero en promedio, o sea, cuando alguien me decía, es que yo tengo una clase de 3 horas, y yo le decía, profe, entonces pártala, o sea, haga una sesión de 1 hora, ¿cierto? Donde trabaje con los estudiantes, descanse o sea, hagan una interrupción de la conexión, si es que tiene que trabajar las 3 horas, ¿cierto? Y vuelva y retome el trabajo, porque o sea, está comprobado que a partir, ¿cierto?, de 45 minutos, 1 hora, la atención empieza a dispersarse y también hay otro agravante porque como la gente tiene el computador y puede explorar, ¿cierto?, muchas, digamos, internet, archivos, otras cosas, yo tengo que estar monitoreando que realmente mis estudiantes sí estén conectados ahí, pero participando en mi clase, porque yo puedo dejar prendido el micrófono y la cámara y estar haciendo otras cosas. Entonces, tengo que monitorear esa atención y esa participación de los estudiantes. Entonces, aunque no hay fórmulas, sí es muy importante que las actividades completas no excedan pues más de 1 hora, ¿cierto? O sea, que yo pueda trabajar 1 hora, haga un receso y retome. Generalmente tenemos bloques de 2 horas, entonces si las vamos a trabajar las 2 horas, la recomendación es que hagan un receso o que hagan trabajos en su grupo, ¿cierto? Que les permita también a ellos tener pues como interacción con sus estudiantes. Muchas gracias, profe. Profe, tenemos varias preguntas alrededor de cómo entonces motivar esta participación activa de los estudiantes en las sesiones sincrónicas. Muchos profes nos comentan que lastimosamente pues por el cambio de la metodología que hemos estado utilizando esta plataforma virtual, pues se ha estado bajando un poco como la participación de los estudiantes. ¿Qué hacer de pronto para motivar un poco más este trabajo de ellos? Yo creo que también esto tiene que ver y creo que cuando a uno le dicen que asista
alguna sesión, pero que luego se va a repetir y que es, digamos, voluntario y que lo importante es solo mantener el contacto, ¿cierto? Hay estudiantes que toman la decisión, dicen, pues si esto se va a repetir, entonces no gastemos aquí tiempo, ¿cierto? Hay otros estudiantes, digamos, más acuciosos, más dedicados que dicen, no, aquí yo también puedo aprovechar que mi profesor está y aprender cosas en compañía de él y de los estudiantes. Pero yo sí creo que ha llegado el momento, profes, de que como facultad se tome una decisión frente a darle continuidad a los procesos académicos, ¿cierto? O sea, sin afectar a los que no están, ¿cierto? O sea, que el que no esté, pues después tenga la posibilidad de tomar el curso con otros estudiantes que no estuvieron, pero estos que tienen la posibilidad puedan seguir y avanzar, ¿cierto? Porque cuando esto se convierte solo en ir a conversar, pues seguramente la gente va perdiendo el interés, ¿cierto? Entonces puede que la conversación sea interesante, pero si no tiene, digamos, como eco en ese desarrollo académico, los estudiantes van perdiendo el interés. O sea, no nos digamos mentiras, todos los estudiantes lo que quieren, pues obviamente es avanzar en su proceso académico. Entonces, si solo van y no se reconoce ese asunto de estar ahí, de estar trabajando sin penalizar a los otros, entonces corremos el riesgo de que estos que estaban animados pues también digan, no, entonces esperemos a que volvamos a la universidad, pero no sabemos cuándo vamos a volver presencialmente. Entonces hay que desarrollar unas estrategias que los vayan incorporando a ellos de manera gradual, sin tener pues la presión de que el que no tiene la tecnología no asiste. De todas maneras, profes, la universidad sí y cada facultad tiene que pensarse en estrategias para aquellos que no tienen, ¿cierto? O sea, están, pues hay estrategias que se pueden hacer, pero que son, digamos, onerosas en tiempo, no tanto en recursos, porque hay que generar, supongamos, hay un estudiante que no tiene conectividad y quiere, entonces pues hay otras formas como las versiones offline de los cursos, pues o sea, fuera de línea para que las descarguen en el computador, o los recursos impresos, o la llamada telefónica, ¿cierto? O sea, hay otra serie de, digamos, de estrategias que pueden ayudarle a los estudiantes. La radio, por ejemplo, fundamental en este momento, sobre todo para las regiones, pero eso implica planificar, ¿cierto? Planificar y evidenciar cuál es la necesidad, no de cada uno, sino como en la generalidad, porque de cada uno entonces nunca vamos a terminar. Pero sí, así como cuando pensamos en la diversidad de los estudiantes, pues no somos todos los profes no son expertos en identificar dificultades del aprendizaje, en identificar, digamos, formas y estilos, pero sí hay literatura especializada que nos permite planificar las acciones desde lo que yo les decía, desde el diseño universal del aprendizaje, es decir, aquellos que sean más visuales, entonces mi estrategia tiene que tener un componente visual. Hay otros que son más auditivos, entonces mi estrategia tiene también que privilegiar acá la combinación del audio, ¿cierto? La explicación, digamos, gráfica, porque hay algunos que necesitan más esos gráficos para comprender la información. Entonces yo creo que, aunque no somos expertos en esos asuntos, con, digamos, algunas orientaciones básicas que también nos las tiene que ir dando la universidad, por ejemplo, en el caso de la diversidad y la inclusión, el programa de UDA Diversa tendrá que hacer pues un proceso formativo en estas actividades que vamos a hacer nosotros para que ustedes se aproximen a esas estrategias. Entonces, yo diría que el asunto aquí es de ir concertando con los estudiantes e ir avanzando en los contenidos, porque no podemos tampoco someter a los estudiantes que quieren seguir trabajando a que no avancen, ¿cierto? Pero tampoco penalizar a aquellos que no lo hagan. Ya se dieron pues como un poco las garantías, confiemos que esas ayuden. Muchas gracias, profe. Profe, tenemos por aquí una preguntita. Yo creo que usted ya lo mencionaba de pronto en su charla y justamente con lo que acaba de decir.
pero de pronto recordarnos un poco sobre esas actividades que se pueden recomendar para cursos que, por ejemplo, son más prácticos. Una docente nos decía, bueno, tengo un curso de práctica clínica, para ella ha sido un poco más difícil abordar estos temas de manera virtual. ¿Qué otras recomendaciones les podríamos estar dando a los profesores de este aspecto un poco más práctico? Bueno, yo creo que es claro, pues, y ahí no podemos mentirles. Habrá algunos asuntos prácticos que no se pueden definitivamente hacer y que con los estudiantes hay que ser honestos, ¿cierto? Que no se puede. Habrá otros asuntos que se pueden hacer a través de, por ejemplo, videos, simulaciones, análisis de casos, ¿cierto? Que podemos hacer con los estudiantes, algunas, digamos, prácticas sencillas que nos permitan que ellos mismos pues realicen la práctica en su casa y hagamos comentarios sobre esa práctica, pero no podremos reemplazar pues la práctica del consultorio que ellos pues tienen en la universidad. Eso es imposible, pero sí podemos aproximarnos con ese tipo de tareas, pues de talleres, estudios de caso, simuladores, digamos también observación de videos de algunas prácticas, pero son asuntos que cada profesor con su conocimiento puede ir construyendo y con el reconocimiento de las herramientas que existen. Yo estoy segura que cuando los chicos de UD Arroba les muestren algunas herramientas que de pronto para ustedes no están en el radar, ¿cierto? O sea, que no las conocen. Por ejemplo, yo puedo hacer una animación de un proceso, ¿cierto? O sea, de explicar algún proceso animándolo. Eso gráficamente, pues puede que ustedes como profesores del área específica no lo puedan hacer, pero un chico de los de UD Arroba sí puede hacer esa animación y ustedes sobre ella pueden trabajar con los estudiantes. Entonces, apenas reconozcan como esas herramientas, muy seguramente también podrán pensar en unas actividades prácticas. Muchas gracias, profe. Tenemos pues varios docentes que nos apuntan un poco a este cambio traumático que ha sido un poco para los docentes y también para los estudiantes, principalmente como nos lo han estado mencionando en el chat, pues nos hablan de que claramente hay unas dificultades en el esquema mental que han venido trabajando los estudiantes desde la presencialidad y este cambio pues que fue muy pronto hacia el espacio virtual. Y nos decían, bueno, entonces, ¿cómo tratar de mediar un poco en la percepción que tienen los estudiantes sobre la virtualidad? ¿Cómo lograr ese cambio? El profesor nos planteaba, bueno, no solo desde lo administrativo, lo legal, sino también pues como en toda la gestión que involucra, ¿cómo es posible llevar este cambio de una manera un poco más, no sé, armónica para todos los agentes de este proceso de formación? Yo creo que de manera armónica es como difícil, ¿cierto? O sea, yo creo que lo que hay que tener es la convicción de que hay que empezar a hacer una reflexión de el uso de estas tecnologías como apoyo a la presencialidad, es decir, tener la certeza de que no vamos a hacer una universidad virtual, esa no es la meta. La meta es seguir privilegiando esos modelos presenciales, buenos modelos presenciales, pero con el apoyo de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque no es solamente esta pandemia, o sea, ustedes seguramente en el área de la salud es mucho menos, pero las otras áreas y las otras, digamos, facultades que están expuestas permanentemente en Ciudad Universitaria a todos los desórdenes que se presentan en determinado momento y que nos hacen salir corriendo de la universidad por los gases, por las situaciones, ¿cierto?, difíciles que vivimos. También uno se pregunta, entonces, ¿por qué los estudiantes no pueden, los que quieren, seguir avanzando como en su proceso formativo utilizando estas tecnologías? Entonces, más allá de pensar en unificar a todo el mundo, no, yo creo que lo que hay que, pues y lo que estamos luchando es por instaurar, por fomentar en la universidad una cultura digital, como dije ahora, humanizada, es decir, donde se privilegie el diálogo y la interacción entre profesores y estudiantes y que estas herramientas nos sirvan para eso, o sea, como herramientas o medios para conversar y aprender, ¿cierto? Entonces, no
pues unificar a todo el mundo, ¿no? Incluso inicialmente nosotros no habíamos dicho que se utilizara una única herramienta, sino que cada uno pudiese, digamos, ir utilizando las herramientas que tiene a disposición. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que como no tenemos todavía una cultura digital muy instaurada todos, es bueno decirle al profe, venga, lo vamos a acompañar en el uso de esta herramienta particular. Cuando usted conozca esta herramienta y ya la valore y mire que le sirve, pues explore otra si quiere, ¿cierto? Y le damos como un listado de herramientas que puede explorar. Pero creo que en este momento debe ser muy acompañada esta práctica, es decir, no los podemos mandar simplemente así, vayan, hagan, exploren, reúnanse con sus estudiantes, usen las tecnologías. No, o sea, les tenemos que dar los elementos necesarios para acompañarlos y que sientan que a pesar de que esto nos produce miedo, de que no sabemos manejar, hay detrás de mí otro grupo de personas que les gusta el manejo de estas tecnologías, que lo saben hacer y que están dispuestos a acompañarnos. Que no me funcionó la videoconferencia, entonces que está detrás Mariana ya moviendo los hilos para que esto funcione, ¿cierto? Entonces, como que ustedes sientan que la parte tecnológica no es un obstáculo, que ustedes lo que deben saber es muy bien su área y pensarse creativamente su área y nosotros resolvemos esos asuntos didácticos, ¿cierto?, mediados por estas tecnologías, porque no es un asunto técnico solo de la herramienta. O sea, Mariana no se dedica solo allá a responder unas preguntas. Mariana tiene que pensar, por ejemplo, bueno, ¿cuál pregunta hago primero? ¿Cuál hago después? ¿Cómo le articulo la conversación a la profe? Pues, o sea, ese tipo de cosas son didácticas, no son solamente técnicas, ¿cierto? Que esa es otra equivocación. O sea, pensar que para trabajar con estas tecnologías lo único que debemos saber es manejar el computador y el internet. No, o sea, tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito en la enseñanza, ¿cierto? ¿Qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? Y de esa manera van fluyendo las actividades. Ahora, hay cosas más complejas. Yo la voy a articular con una pregunta que hace aquí la profe Leonor, creo que es, donde dice que si la universidad tiene un grupo de inteligencia artificial para empezar a construir propuestas conjuntas. Profe, la ventaja de la universidad es que podemos hacer investigación y pensar en problemas de manera conjunta. Entonces, cuando un profesor llega a UD y nos dice, es que yo necesito un simulador para que mis estudiantes aprendan a tal cosa, entonces le decimos, profe, vamos a explorar, ¿cierto? O sea, vamos a ver cómo UD tiene unos chicos pues que hacen desarrollos, ingenieros, ¿cierto? No, incluso hay otras facultades como la Facultad de Ingeniería, ustedes han visto que han hecho desarrollos importantes, esfuerzos grandes. Entonces, en este momento no podemos pues como presumir que todo lo sabemos, pero sí que tenemos la intención de explorar de acuerdo a las necesidades. Entonces surge ahí una necesidad importante de un profe, entonces la vamos a consolidar y para eso estaría pues como la asociación con otras facultades. O sea, todo no lo podemos resolver inmediatamente, pero creo que sí hay, digamos, un interés de empezar a ahondar un poco más en el uso de estas tecnologías con un enfoque más didáctico. Bueno, profe, nos quedan 3 preguntitas. Le voy a presentar 2 de ellas que creo que puede comentar de manera pues como muy cercana. Uno, hablar un poco sobre las estrategias, algo que usted nos pueda ir dando como información. Seguramente también pues contactar a diversidad e inclusión de la universidad nos dará mayor información, pero de pronto cómo se puede lograr esos principios de diversidad e inclusión en el contexto de la virtualidad. Y finalmente, ¿será entonces posible modificar estos programas, estos porcentajes y estas metodologías que veníamos trabajando también en vista de que se transformó también un poco el medio por el cual nos estábamos comunicando con nuestros estudiantes? El asunto de la diversidad es distinto al de la inclusión, ¿cierto? A la diversidad hace referencia a, digamos, a esa variedad de población que nosotros podemos tener en el aula, ¿cierto? Podemos tener personas de diferentes, digamos, pues, en términos de la diversidad cultural
diversidad sexual, ¿cierto? O sea, hay muchos tipos de diversidad, ¿cierto? Entonces, a lo que yo me refiero cuando hablo de ser capaz de hacer una intervención transversal, teniendo en cuenta esa diversidad y ese respeto por el otro, es a eso precisamente, a no hacer juicios a priori y a tener claro que, o sea, cada ser humano es distinto, tiene una configuración personal, familiar y se va configurando como profesional, ¿cierto? Y estar ahí dispuesto a que no todos mis estudiantes son iguales, ¿cierto? Ese es el concepto de la diversidad. Sin embargo, yo no tengo, pues, digamos, como profesor, esa capacidad de resolver todas las inquietudes de esa población diversa, pero sí tengo que tener como la información suficiente para que esos estudiantes de diferentes grupos, indígenas, LGTBI, bueno, toda esa población pueda asumir servicios y programas y acompañamientos en la universidad a través, pues, de un programa que existe, que se llama Universidad, pues, Diversa, ¿cierto? Pero tener como esa convicción de que hay una, digamos, amplia gama de personas. La inclusión sí refiere a unos asuntos un poco más didácticos, es decir, porque tiene que ver con cómo yo puedo aprender, ¿cierto? De acuerdo a mis capacidades y a mis oportunidades. Entonces, habrá estudiantes que tienen dificultades del aprendizaje que puede que no sean explícitas, ¿cierto? Porque cuando se hace la caracterización de los estudiantes, no todos los estudiantes lo dicen porque tienen miedo de ser, digamos, rotulados por alguien o excluidos, ¿cierto? Pero yo puedo identificar, pues, como en el contexto del aula, algunas dificultades de los estudiantes, ¿cierto? Tampoco tengo que tener toda la capacitación y la formación para resolverlas, porque para eso también existen personas especializadas, pero sí debo tener la capacidad de orientar a esos estudiantes. Pues ya hay discapacidades un poco, digamos, más evidentes, como la discapacidad visual, auditiva, motora, incluso intelectual, ¿cierto? Pero hay otras que son las dificultades en el aprendizaje o las dificultades en el desarrollo que pueden un poco, entre comillas, camuflarse, pues, entre los estudiantes, pero que cuando yo me doy cuenta que hay un estudiante que tiene mayores dificultades que los otros para asumir un proceso, pues debo ser consciente de eso y remitirlo, porque yo posiblemente no pueda resolverle ese problema. También hay formación, pues, para los profes, para ser capaces, como les decía ahora, de diseñar las actividades con ese enfoque del diseño universal, pues, como del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, creo que esa es, pues, como una meta. No tenemos por qué resolver todo, pero sí debemos ser capaces de orientar. Profe, y en cuestión de las metodologías, entonces, con respecto al cambio, claramente, pues, yo creo que está la invitación, pero nos gustaría de pronto ampliarlo un poco. Sí, de todas maneras, pues hay un asunto muy importante, profes, acá, y es la concertación. Los estudiantes tienen que saber que esto es distinto, o sea, que lo que estamos haciendo ahora no es educación virtual, sino esa presencialidad apoyada en estos medios y tecnología. Que lo que estamos haciendo ahora nos implica a ellos y a nosotros, digamos, otras habilidades, ¿cierto? Que no es un asunto solo del profesor, sino que es un asunto de todos. Que lo que estamos haciendo ahora también nos llama a repensar la extensión del curso, ¿cierto? Y la cantidad de actividades que tenemos que hacer, ¿cierto? Y que estar en clase presencialmente no es lo mismo que estar en clase aquí con estas tecnologías. Entonces, que hay que concertar con nuestros profesores la cantidad de actividades, el tiempo de intervención frente a estas pantallas, la forma de evaluación, porque yo puedo hacer un quiz con estas tecnologías, para eso existen unas herramientas, yo les mando la evaluación al estudiante y el estudiante me la devuelve, pero a mí me interesa el resultado o me interesa saber cómo
asumen ellos esta evaluación, cuál es el proceso, ¿cierto? Entonces el estudiante también tiene que saber que la forma de evaluación posiblemente pueda cambiar y que yo voy a atender más que al resultado a ese proceso y que voy a utilizar otro tipo de estrategias y de herramientas para evaluarlo, ¿cierto? Entonces, miren que cada cosita debe ser concertada y, digamos, anunciada, ¿cierto? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué y qué implicaciones tiene para nosotros? Y eso sí, tener muy claro, o sea, hasta dónde vamos a llegar con ese curso, qué vamos a evaluar. Alguien planteaba que la evaluación la debíamos transformar cualitativamente, pero no hacemos nada transformando la evaluación cualitativa y después para ponerla en mares tenemos que ponerla en un número, ¿cierto? Entonces, no, sigamos evaluando, ¿cierto? Pero reflexionemos frente a esa evaluación, ¿cierto? Ese 4 que yo le pongo al estudiante, ¿qué significa? O ese 3 o ese 2, ¿cierto? Y que el estudiante sepa. Porque nada nos ganamos con hablar de lo cualitativo y luego trasladar la mares a una nota cuantitativa. Ahí no hay ningún proceso distinto, ¿cierto? Entonces, creo que lo importante ahí es la concertación. Profesora Catalina, voy a darle paso entonces al micrófono para que usted nos pueda comentar lo que desee. Listo, acá ya profe lo tiene activo y si usted se va al icono de la izquierda abajo, pues va a poder activarlo. Ya lo tiene activo para que nos pueda comentar su pregunta. Muy interesantes las reflexiones de esta mañana, principalmente para entender la diferencia entre la educación virtual y que realmente nosotros no estamos migrando hacia ese modelo porque hay como también esa preocupación y esa tendencia a insistir en la importancia de mantener la presencialidad hoy mediada pues como por estas herramientas. Eso me parece muy importante. Lo otro y las principales preocupaciones que nos acompañan es uno, definitivamente cuáles son las alternativas para los estudiantes que no tienen cómo seguir esta modalidad, ¿cierto? Esta modalidad de los cursos. Lo otro, en términos también de las condiciones laborales de los profesores, porque ya conocemos en nuestra facultad hay muchos profesores que son de medio tiempo y los profes de medio tiempo que han tenido que ajustar sus cursos para poder hacer grupos más pequeños, para pasar de la clase con el grupo de 50 estudiantes a organizar grupos de 4, de 5 estudiantes por asesorías. Eso ha así duplicado, triplicado su carga laboral, pero eso no se va a reflejar entonces en sus mejores condiciones en términos de remuneración y de posibilidades. Esa es una preocupación muy alta, porque entonces tampoco puede ser a costa de los profesores que nosotros podamos hacer estos ajustes necesarios para poder funcionar bajo las actuales circunstancias. Entonces, administrativamente, ¿qué vamos a hacer con los profes que hoy están soportando con su carga laboral estos ajustes necesarios para que la docencia pueda funcionar de alguna manera bajo las actuales circunstancias? Esas son como las dos preguntas. Por los estudiantes que no pueden definitivamente acompañar esta modalidad y por los profesores que están soportando con su carga laboral estos ajustes y que eso no se está reflejando en sus mejorías en términos de condiciones laborales. Ese tipo de preguntas, pues obviamente las iremos a trabajar en los talleres, pero yo voy a darte como dos respuestas iniciales. La primera es que, como les dije ahora, la universidad hizo una encuesta a los estudiantes. La universidad hizo una encuesta a los estudiantes para identificar dos cosas. Uno, el tipo de tecnología que tienen, ¿cierto? Y con ello, pues, como la disponibilidad, si es permanente, si la tiene que compartir, ¿cierto? En su casa. Y dos, la conectividad, ¿cierto? El tipo de conectividad, si es Wi-Fi, si es por cable, bueno, y el operador. En este momento ya hay, digamos, como unos resultados de esas encuestas y hay, digámoslo así, como 3 escenarios, ¿cierto? O sea, los estudiantes que tienen los equipos y la conectividad permanentemente, los estudiantes que tienen equipos y conectividad, pero fraccionado en el día, ¿cierto? O sea, en determinados momentos, y aquellos estudiantes que tienen equipos, pero no tienen conectividad porque, pues, o sea, tienen que salir a un café internet o pues ese tipo de cosas, y también aquellos que no tienen pues acceso, ¿cierto? El porcentaje pues como
sorprendente porque el porcentaje de los que no tienen no es tan alto, pues de los que contestaron, y es un número alto de estudiantes. Contestaron aproximadamente como 7.000, ¿cuánto fue? No tengo exactamente el número, pues, o sea, por facultad. Pero bueno, cuando vayamos a cada facultad lo vamos a decir, pues, cuánto es, ¿cierto? Pero el número de estudiantes, ¿cierto?, que no tienen, es, digamos, un aviso para nosotros y hay que buscar alternativas. Entonces, hay 3 alternativas que fue las que yo expliqué ahora, ¿cierto? Uno, cómo le enviamos al estudiante esos recursos o esos contenidos en una versión offline para que lo descarguen en su computador, ¿cierto? Y lo pueda navegar sin la conectividad. 2, si utilizamos guías o recursos impresos y se envían para que él pueda apoyarse. Sin embargo, también somos conscientes de que habrá estudiantes que digan que no, pues que esas 3 opciones ninguna les sirve, ¿cierto? Entonces, que esperan a regresar a la universidad. Con las garantías académicas que dio la universidad, lo que está buscando es no penalizar a ninguno, es decir, que si el estudiante por voluntad propia dice, no, yo tengo que definitivamente cancela, pero eso no le afecta ni su situación académica, ¿cierto? O sea, ni si tiene, digamos, como estímulos o digamos, pues como el SEA, pues todas esas actividades que pueden hacer los estudiantes. Entonces, hay una posibilidad de parar o suspender, sí, por un tiempo, temporalmente, pues la vinculación a la universidad sin que eso afecte. Porque tampoco podemos decirle entonces, no seguimos y esperamos a que volvamos, ¿cierto? O sea, porque no sabemos cuándo vamos a volver, ¿cierto? Sin embargo, pues se están explorando también como asuntos. Eso con relación a la no conectividad. Y con relación pues al, digamos, como que los profesores son los que tienen que asumir esta situación, por eso la formación nos va a permitir como identificar qué actividades, así yo tenga un grupo de 50 estudiantes, puedo hacer con ellos para que eso no duplique mi tiempo de intervención, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una clase 2 días a la semana, puedo hacer una charla de 1 hora, supongamos, con todo el grupo de estudiantes utilizando estas herramientas. O sea, yo puedo hacer con Zoom, con toda la seguridad del caso, actividades hasta, pues, o sea, básicas, más o menos con 100 estudiantes, ¿cierto? Entonces, pues obviamente los cursos de ustedes son de 50 y puedo generar otras actividades de asesoría que no impliquen que yo triplique mi, digamos, intervención en el curso. Pero es cierto, profe, o sea, si fuéramos a asumir un modelo de educación virtual como tal, el modelo de educación virtual, la relación entre horas, ¿sí?, de trabajo en plataforma y las horas de trabajo independiente del profesor o en acompañamiento son distintas, ¿cierto? En este momento lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre el número de horas del curso y el número de horas que él le va a dedicar a las actividades sincrónicas y de trabajo independiente para los estudiantes. Por eso decimos privilegiar algunos contenidos, algunos objetivos y también definir algunas actividades. No todo se puede hacer, eso es claro. Muchas gracias, profesora y profesora Gloria, por su pregunta también. Tenemos ya activos los micrófonos de la profesora Catalina, el profesor Gonzalo, el profesor Efraín y la profesora Gema. Bueno, yo quería básicamente no hacer una pregunta, sino 3 comentarios. Primero, agradecer, me parece muy importante porque alrededor de la charla se rescatan asuntos muy importantes del orden pedagógico. Que tienen que ver con los contenidos relevantes, con el humanismo, con conversar con todos, tanto con profesores como con estudiantes. El asunto de trabajar alrededor de mermar las condiciones de desigualdad que se puedan generar en los actos educativos, la planificación, la dosificación, el rol y los recursos que juegan, fundamentalmente y de manera muy importante lo de la planeación, en fin. Pero quisiera hacer
con todo respeto, dos comentarios. El primero, alrededor de la pandemia. Con todo respeto, yo creo que la pandemia es una tragedia y no hay por qué escandalizarse por verla como una tragedia, porque las tragedias en sí deben ser también valoradas y analizadas. En medio de ella hay dolor, en medio de ellos hay desastres, se aumentan las desigualdades, hay una serie de valores que se procrean alrededor de la tragedia, que incitan, obviamente, y en eso estoy de acuerdo, a que exploremos de nosotros lo mejor de nosotros y tengamos acciones creativas para poder confrontar el asunto que nos deja esta pandemia y las circunstancias en las cuales hoy estamos trabajando. O sea, aceptar el confinamiento para muchos es una tragedia y debe ser entendidos para que pueda ser superada. Entonces yo no le tengo temor a que hablemos de los asuntos y valoremos la tragedia en esos. Hay que saber también en el marco de la tragedia las voces cómo se van modulando. En una tragedia es muy importante ver las voces que van diciendo y que van dando cuenta cada uno de ellos y también cómo se van configurando los diferentes elementos de participación, que tanta participación se va dando o no. Creo que hay que mirarlo con todo un sentido tal como lo propone los análisis de las obras literarias propias de la pandemia, es decir, dónde están los coros, qué coros se van dando alrededor de eso, qué estamos replicando, qué dejamos de replicar. No se trata, por tanto, de escoger entre todos los males el más peor, ni mucho menos. Creo que la virtualidad nos está enseñando muchas cosas y hay que saberlas aportar sin que esto, y en eso sí estoy convencido porque me ha tocado vivirlo de manera presencial, no solamente con mis estudiantes con los que he tenido oportunidad de interactuar, sino también con mi hijo. El espacio de la virtualidad no reemplaza todos aquellos otros aspectos tan positivos que nos deja el cara a cara. Yo creo que la sincronía no reemplaza el cara a cara por más agudeza visual que tengamos para poder desentrañar la cara de nuestros estudiantes lo que está aconteciendo y más en el medio de una tragedia. El otro asunto final que quisiera comentar es el asunto de la diversidad y de la inclusión y de la desigualdad. Creo que la diversidad siempre va a estar ahí y debemos dar cuenta de las posibilidades que se crean dentro de la diversidad. Ese es el reto que tendríamos, porque no es lo mismo las posibilidades que tiene un estudiante con todas sus condiciones de equipos, de conexión a internet, o las mismas dificultades que tengamos nosotros, o las que no los tienen, y que las estrategias que son alternas, pues no solucionan la misma posibilidad de que sí las tiene. Es decir, las desigualdades no las vamos a superar, pero hay que entenderlas y creo que ese es el asunto. ¿Cómo entendemos las desigualdades y cómo actuamos frente a la desigualdad que se va dando en un hecho tan simple como tener oportunidad de formarse en una condición distinta? Y ahí pues el terreno de la inclusión está marcando retos diferentes. Por más que uno quiera hacerlo, y entiendo el sentido de la universidad, pero todos hemos tenido que adaptar nuestras condiciones y valoro positivamente lo que usted dice y entiendo que la universidad así lo ha dicho, no solamente por las palabras del rector, sino por los hechos mismos, pero los estudiantes siguen siendo muy renuentes a que se les den unas garantías, a pesar de que están expresas, que se han dado. Estamos también a la espera de la voz de los estudiantes y eso también es importante tenerlo en cuenta para saber con qué nivel de trabajo se va en cada uno. Yo tengo, por ejemplo, un curso en otra facultad donde el 60% de los estudiantes no tienen ninguna conectividad. Y cuando digo ninguna conectividad es porque es precario.
No, esos son los comentarios que quería hacer. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, profe. Sí, yo creo que, pues como usted lo dice, o sea, a pesar de toda la esperanza que, pues, que tenemos que tener, obviamente esta situación ha cambiado pues como nuestras vidas y no tiene nada de malo en reconocerlo y en expresar también como la impotencia y las preocupaciones que tenemos ante ello. Por ahí hay un meme pues muy famoso donde dicen que, pues, que esta pandemia nos debe haber sacado muchas cosas buenas y que debemos ser mejores para eso, para esto, para esto. Y alguien dice, y si yo no quiero ser mejor en todo esto, simplemente quiero esperar que todo esto pase, ¿qué? Pues también está esa posibilidad, ¿cierto? O sea, cada uno asume digamos, la tragedia, como usted bien lo dice, de una manera distinta y ahí es donde está el sentido, pues, como de la empatía, ¿cierto? En comprender esa situación, también, como usted lo mencionaba, sin tener que resolver todo, porque no lo podemos resolver. Y el asunto de la educación es un asunto de dos, ¿cierto? De enseñar y aprender. Puede que nosotros tengamos como todas las intenciones y la formación y el acompañamiento, pero si nuestros estudiantes no están dispuestos a hacerlo, pues obviamente habrá que tomar decisiones. Lo que hay que hacer aquí es darles a todos las posibilidades y ya cada uno lo irá pues como asumiendo y tendremos que, digamos, redireccionar y repensar pues como todo el proceso una vez podamos regresar, ¿cierto? Cuando no lo sabemos. Pero yo creo que eso es un asunto de varias personas aquí, no solamente de nosotros como profes o de los administrativos, sino también de los estudiantes y la voz de ellos, obviamente, que cuenta. Profesora Doris, el profesor David Francisco Gómez nos plantea la siguiente pregunta. ¿Considera usted que la participación en prácticas preclínicas planteadas desde la virtualidad dentro de un esquema de formación y por competencias tomaría un papel mucho más importante? Pues lo que pasa es que, o sea, el modelo de formación por competencias, ¿cierto? O sea, también debe ser un modelo que hayan acordado pues en cada una de las unidades académicas. Por eso la práctica hay que mirarla como un proceso en el contexto de la formación de los profesionales. Entonces, cuando hablamos de las prácticas, incluso con el profesor Erney, que en esta semana vamos a tener pues como una reunión con todos los coordinadores de práctica de toda la universidad para pensarse en propuestas de inducción y obviamente de acompañamiento. También le decía yo a él que dependemos mucho de la concepción que cada unidad académica tenga de la práctica, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la práctica es una acción reflexiva, ¿cierto? Que también nos invita en este momento a qué de esa práctica podemos asumir en este contexto, porque la reflexión, la práctica debe partir de esa reflexión teórica y de los elementos que sustentan esa práctica, epistemológicos, pedagógicos, didácticos, del saber específico. Entonces yo creo que dependemos mucho en este momento de las particularidades de cada unidad académica. Podemos acompañar los procesos, pero en el marco de esa definición de la unidad académica. Muchas gracias, profe. Yo creo que mientras aquí de pronto algunos docentes todavía activan su micrófono y también pues teniendo que nos quedan todavía unos 11 minuticos, muchos profes están interesados en la propuesta de formación que usted nos ha estado contando, cómo pueden solicitarla y cómo pues pueden incluirse como en este plan que claramente les ha parecido muy llamativo en aras de la situación actual. Bueno, sí, profes, miren, nosotros vamos a presentarles a los vicedecanos y a los decanos, obviamente, el plan de formación en las reuniones que ellos tienen usualmente, pues, como con la vicerrectoría, para contarles, pues, cuál es digamos, la dinámica de acompañamiento que desde la vicerrectoría lo podemos hacer. La idea aquí es que cada facultad lo asuma como un colectivo, es decir, en esta primera etapa de
de este confinamiento, lo que nosotros hicimos fue invitar a los profesores, a cada uno a que se vincularan a las estrategias que teníamos, ¿cierto? A los webinars, a los cursos, a los talleres, a las asesorías, de manera individual, ¿cierto? Porque pues cada uno, mientras nos adaptábamos a este proceso, tenía que tramitar pues como sus situaciones. Pero en este momento, después de haber hecho como el análisis de las respuestas de los estudiantes y se está haciendo también la de los profesores, porque también nosotros como profes, obviamente contestamos una encuesta. Entonces, la apuesta en este momento, como lo dice Lady, es concertar una ruta de formación de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Entonces, esa ruta de formación esperamos que sea desde la facultad, es decir, en colectivo, y nosotros acompañar ese proceso, es decir, que ustedes como facultad acuden a la vicerrectoría, específicamente a UDE-Arroba, a solicitar ese acompañamiento y diseñamos la ruta para que ustedes reciban esas formaciones en colectivo, pues los profesores obviamente que así lo quieran, y que esa ruta de formación esté constituida por esas fases que yo les expliqué ahora. Una vez ustedes decidan asumir esa ruta, entonces les presentamos pues ya la ruta con sus respectivos retos. Recuerden que cada fase va a tener un reto, es decir, como algo que resolver, y que al final lo que queremos es que las unidades académicas terminen con su espacio en el entorno de aprendizaje que vamos a tener y con el diseño de algunas actividades, tanto pues de clase como de evaluación. Entonces, básicamente, ese es pues como el proceso. Bueno, yo creo que por aquí nos queda, profe, una observación ya un poco más post, mirando ya a futuro lo que va a estar sucediendo. La profesora Olga nos hacía la pregunta de el problema ya será la llegada de los estudiantes que de pronto no tuvieron cómo conectarse a estas sesiones. Pues ella propone que lo que va a suceder con ellos es que van a llegar un poco angustiados, un poco desmotivados, cómo de pronto proyectar este cambio con ellos, cómo de pronto proyectarse desde ya, qué estrategias se pueden ir planteando como docentes para enfrentar ese nuevo reto que también vamos a tener con ellos. Sí, yo creo que es un reto complejo porque eso le implica a cada unidad académica también establecer una ruta de acompañamiento para los estudiantes. Es decir, así como estamos estableciendo una ruta de acompañamiento para los profesores, nosotros también como vicerrectoría estamos llamados a establecer esa ruta de formación que de hecho la hemos mantenido en este tiempo para los estudiantes también de la misma manera como lo hemos hecho con los profesores, o sea, de manera voluntaria. Pero yo creo que esos estudiantes necesitan un acompañamiento y también desde bienestar universitario necesitan una serie de estrategias que les permitan regresar a la universidad con todas las garantías y la tranquilidad, pues, o sea, no la angustia de que están atrasados, están descontextualizados, sino una certeza de que a pesar de que no estuvieron ahí, pueden darle continuidad a sus procesos. Entonces, eso es un asunto de colectivo, o sea, de la vicerrectoría, de la Dirección de Bienestar Universitario y de la unidad académica. Ahí nos tenemos que asociar los tres para encontrar pues salidas a esos, digamos, a esa situación de estudiantes que por la falta de conectividad y de equipos no pudieron avanzar en este tiempo. La universidad no puede darle la espalda, de hecho pues no está dentro de esas posibilidades darle la espalda, sino acogerlos y mirar, pues, o sea, ya administrativamente cómo se maneja. Los profes que nos han estado solicitando el uso del micrófono, todavía tenemos a la profesora Catalina y al profesor Efraín. Adelante pueden hacer uso del micrófono para que nos comenten sus dudas o inquietudes que tengan sobre esta charla y sobre los temas trabajados. Yo por aquí verifico que tienen la posibilidad de hacerlo. Simplemente hacen un clic sobre el icono que verán de micrófono, que en estos momentos lo tienen cancelado y ya lo pueden activar. Si no, pues podemos ir dando paso. Estoy verificando aquí que sí lo activen. Pues, algunos de los docentes, profe, tienen la
la consulta sobre la formación de nuestros estudiantes, que ha estado haciendo UdeArroba por esta formación y de pronto qué proyección, así como ya tenemos una ruta de formación para docentes que tenemos preparada para nuestros estudiantes. Sí, como les dije ahora, o sea, igual que la ruta de los profesores, tenemos una ruta para estudiantes que va a partir de eso precisamente, de esos 3 escenarios, o sea, aquellos estudiantes que tienen conectividad permanente, ¿cierto? Y equipos, aquellos estudiantes que tienen equipos y conectividad, pero fluctuante, es decir, en determinadas horas del día, ¿cierto? Entonces ahí les vamos a dar algunas recomendaciones para descargar la información, ¿cierto? Para trabajar de manera asincrónica y solamente en algunos momentos, pues de manera sincrónica. Y vamos a tratar como de tener, digamos, un contacto con aquellos estudiantes que no tienen conectividad a través de la radio. Esa es la mejor manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy complejo en este momento decirle a un profesor que haga una versión offline de su curso para que el estudiante la descargue. Eso va a tomar más tiempo, entonces lo que tenemos es trabajar en esas versiones para que en un futuro los estudiantes la tengan. De hecho, existen programas ya en la universidad con esas versiones. Para que ustedes sepan, la licenciatura en educación básica tiene esa modalidad, es una modalidad a distancia donde hay unos encuentros de presencialidad concentrada, es decir, se reúnen en determinado momento. Hay otros momentos de trabajo asincrónico, y como esos estudiantes generalmente están en regiones apartadas, tienen lo que nosotros llamamos una versión offline, es decir, una versión que no necesita conectividad, pero tiene todos sus contenidos, que el estudiante va a digamos, a un café internet, la descarga en su computador, ¿cierto? Y ya puede trabajar con ella. Pero en este momento, yo diría que pues el mejor contacto con ellos es a través de la radio, de la llamada telefónica, ¿cierto? Que de hecho hay que hacerlo. Y algunos estudiantes pues tienen acceso a dispositivos móviles, o sea, no a datos, pero sí al teléfono como tal, ¿cierto? Entonces también el contacto. Esa es la manera en que podemos. Las emisoras comunitarias están dispuestas a ayudarnos. De hecho, ya empezamos a hacer pues como un trabajo con ellas, porque en los municipios es fundamental esa emisora. Entonces vamos a hacer un trabajo también de formación a través de la radio. Muchas gracias, profe. El profesor José Vallejo, que nos había solicitado, ya, profe, tiene habilitado el permiso para activar su micrófono. Ahí ya lo tiene activo. A ver, ya me contestó la profesora de alguna manera la pregunta que tenía. Muchas gracias, solo quería felicitarlos por la charla. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Y por acá tenemos otras 2 preguntas. Yo creo, profe, que ya estamos sobre el tiempo, pero entonces se las voy a presentar. Una observación que nos hacía la profesora Gloria Marcela sobre, bueno, la situación, si de pronto, ya claramente usted nos decía, no podemos decir si la universidad hoy va a regresar a la presencialidad, o si mañana, o si en un mes, o si en tanto tiempo, pero justamente nos hacía esa pregunta en torno a que claramente existen muchos estudiantes que están en Medellín todavía y que tienen pues que regresar a sus hogares para evitar estos gastos económicos que también incurren para sus familias estar acá. Nos hacía la pregunta alrededor de esa, no sé si de pronto quiere hacer algún comentario. No, profe, yo creo que es una situación compleja. Nosotros todos los días nos preguntamos cuál será el escenario en un mes, ¿cierto? O sea, y todos los días es como muy fluctuante. Unas veces creemos que sí, que vamos a volver muy rápido, que se están pensando en los protocolos de regreso, pero luego ya escuchamos pues las noticias y, o sea, todo depende mucho como de las decisiones que se vayan tomando pues a través del gobierno y de, pues, a nivel nacional y a nivel departamental y de ciudad. Entonces yo creo que este escenario todavía es muy incierto, pero precisamente por lo incierto y por lo que refería ahora el profe,
Gonzalo creo que era, de todo lo que esto genera en nosotros. Lo que tratamos es de pensar en alternativas viables en este momento, o sea, para mantenernos en contacto con los estudiantes, con los profes, aunque el regreso sea incierto. Incluso hay momentos donde la gente habla que este año no se dará el regreso, pero hay otros momentos más optimistas donde vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación plantea que posiblemente en agosto, en septiembre estemos haciendo un regreso, vamos a ver, pero es muy incierto. Pues no estamos trabajando, es más como con la idea de utilizar esto que tenemos ahora de la mejor manera, irnos preparando paulatinamente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo creo que voy a cerrar con esta pregunta, pero también pues dar cuenta de que muchos de nuestros docentes nos agradecen por este tipo de espacios, a usted por su participación y por su acompañamiento y claramente por entregarnos estas herramientas que yo creo que ya muchos pues nos han estado dando un poco de luz. Y yo creo, profe, que de pronto para cerrar, hablar un poquito sobre la motivación. La profesora Piedad nos ha hablado otra vez un poco de recuperar esta motivación porque claramente los docentes han perdido un poco de esa motivación que tenían, los estudiantes también sienten ellos que van a perder un poco la motivación con todos los impases que han estado sucediendo, entonces de pronto cómo hablar un poco al respecto de esta motivación para continuar y para seguir avanzando en este proceso de formación. Y profe, yo quiero pues como invitarlos un poco a lo que pues, yo les decía al principio, o sea, todas las situaciones es imposible que las resolvamos nosotros, pues totalmente, ¿cierto? Pero tenemos un espaciecito que es nuestro curso o nuestros cursos, donde a partir de esa relación con los estudiantes sí podemos tramitar muchas cosas, ¿cierto? Y al menos sentir que esa función o esa misión que nosotros tenemos como profesores hace que esos estudiantes digamos que recuperen un poco la confianza a pesar del miedo y la incertidumbre y sigan entusiasmados con la idea de aprender. Aprender es un proceso de toda la vida, o sea, todos los días estamos aprendiendo y como les decía ahora, podemos aprender en cualquier lugar del mundo de diferentes maneras, con diferentes dispositivos, no necesariamente el escenario que teníamos y que añoramos tanto como es el aula de clase y regresar a esa universidad, o sea, ustedes no se imaginan también, o sea, todo lo que nosotros anhelamos poder volver a tener una situación distinta. Sin embargo, hay que pensar que esta situación que tenemos tampoco nos puede hacer totalmente infelices, ¿cierto? Y que tenemos que, digamos, mantener la esperanza y luchar para que nuestros estudiantes se convenzan de que ellos también son artífices de su propio aprendizaje, o sea, que el aprendizaje y el conocimiento no está solo en su profesor, está también en la posibilidad de explorar otras fuentes, de conversar con sus compañeros y de interactuar obviamente con su profesor. Entonces, la motivación tiene que partir de cada uno de nosotros, más allá de que se solucione o no, pues o nos den una fecha para el regreso. Creo que la motivación tiene que estar ahí por la formación de cada uno de ellos y el desempeño como profesionales y seres humanos de nosotros como profesionales. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces yo creo que ya agradecer a todos los docentes que participaron de esta sesión, que nos dejaron todas sus dudas y preguntas. Tuvimos una alta afluencia de docentes aquí en la sesión y eso pues claramente nos agrada mucho poder hacer este acompañamiento a todos ustedes. En este momento estoy compartiéndoles en el chat el enlace a nuestro espacio de YouTube en donde hemos estado almacenando todas nuestras charlas. Hay charlas de muchas temáticas claramente asociadas a la pedagogía justamente en la modalidad virtual. Ahí les pueden quedar esos materiales. Esta charla también va a quedar almacenada en este espacio. Y bueno, profe, no, pues agradecerle mucho a usted y ya le paso para que cierre esta sesión. Muchísimas gracias. No, a ustedes, profes, muchas gracias. Yo sé que tenemos muchas expectativas, también tenemos miedo, pero tenemos la intención de seguir adelante. Cada uno es valioso y puede dar algo para que toda esta situación pues la tramitemos de la mejor manera.
y podamos salir adelante. Queremos que nuestra universidad siga viva, que seamos un espacio para el aprendizaje y para el crecimiento personal. Entonces, no desfallezcamos, sigamos en esta lucha. Todos luchamos y creo que no debemos perder la motivación y la esperanza. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, profe, a usted. Hasta pronto.